bien, bienvenidos una vez más a esta serie de podcast que he estado realizando sobre el, um, la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Como mencionamos en el episodio sexto, pues la expansión del Islam a partir del 632 después de Cristo va a dar como resultado que la Iglesia Católica no solo tenga temor del enemigo que se aproxima, sino de la religión que conlleva eh, este mismo enemigo. Obviamente estamos hablando, pues, reitero, del Islam. Entonces yo dejé el episodio anterior en la batalla de Poitiers, que se va a dar en el 732 después de Cristo. Y también mencioné que vamos a hablar de cómo la Iglesia Católica Romana se involucra, o más bien busca protectorado, ¿verdad? Con lo que va a ser el reino de Carlomagno, o el imperio de Carlomagno. Y para hablarnos de este tema, tengo el gusto y el honor de presentar a mi buen amigo Ricardo Pérez, próximo licenciado en Historia, ¿verdad, mi estimado? Esperemos primero Dios. Él quiere hacer o está haciendo su tesis sobre eh, los ejércitos españoles del siglo XIII y XIV. Corríjame, maestro Ricardo, por favor. Háblenos de su 16, tema. mi trato 16. Gracias, el siglo XVI. Sí. Y pues prácticamente la caída del Imperio Español, desde mi perspectiva. Quizás el maestro Ricardo Pérez tenga otra visión, pero creo que es tema de otro episodio. Pues bien, mi estimado Ricardo, vamos a darle de lleno a este asunto. Un pequeño preámbulo. Los francos en el siglo VII crean el reino franco, que es una monarquía débil, donde los nobles no tienen mucho poder. Y yo aquí, mi estimado Ricardo, he venido mencionando que no hay una Europa feudal por sí misma, sino que más bien son reinos que quedaron a raíz de la caída del Imperio Romano de Occidente, y que por tanto ese concepto de feudalismo que sí y yo hemos leído en tantos libros, pues no es tan aplicable a estas épocas o esta temporalidad. Un poco tomando esta idea de Marc Bloch y de Lucien Febvre, ¿no? Que ellos marcan más bien como que pues hay instituciones, hay un Estado y hay una organización a la cual responden estos pueblos. No sé usted qué opine, digo, para abrir preámbulo a este viaje que vamos a hacer por el Imperio Carolingio. Sí, como no, mi trato, pues antes que nada, agradezco mucho la invitación. Siempre es un honor compartir micrófono y foro con alguien tan conocedor como es usted. Gracias, muchas gracias, Y, don Ricardo. y sí, efectivamente tiene toda la razón. Cuando cae Roma no podemos hablar propiamente de un feudalismo ya establecido, sino como bien dices, de muchos reinos, ¿no? Muchos reinos esparcidos por toda Europa, Francia, bueno, lo que actualmente es Francia, territorio que actualmente comprende Alemania, etcétera, ¿no? Ujú. Pero cuando hablamos de feudalismo tenemos que tomar en cuenta que feudalismo no es desperdigar reinos y que haya caciques territoriales, ¿no? Sino más bien consiste en un modo de producción, ya hablando en términos marxistas, ¿no? Ya implica otras situaciones que son el estar atado a la tierra, la propiedad de la tierra, la propiedad de un señor feudal sobre los siervos y a su vez los siervos son tributarios de este señor feudal. Ya es más una cuestión sobre modos de producción y economía, quizá, política obviamente, ¿no? Pero sí, como mencionas, a la caída de Roma, se pierde esa concentración de poder que tenía el Imperio Romano, pues, prácticamente en toda Europa, ¿no? Salvo en la parte del norte donde estaban los reinos germanos que pues nunca pudieron como que domarlos, nunca pudieron conquistar esa región. Llegaron a la Galia, llegaron incluso a parte de Britania, pero no pudieron dominar a los pueblos germánicos.
ya eran otra cosa. Sí, ya eran, yo mencioné en episodios anteriores que eran pueblos ya identificados culturalmente, tomando a la antropología. Mire que yo no soy gran fan de la antropología, pero ya empiezan a tener cierta identidad entre ellos en cuanto a tierra y obviamente en cuanto a cultura, ¿no? En cuanto a idioma, quizás. Hay muchos debates respecto de qué idioma se hablaban en aquellos días, que si realmente no eran franceses, que si realmente hablaban latín, etcétera, etcétera, hablaban celta, ¿no? Pero creo que ya por territorialidades ya podemos empezar a hablar de una identificación cultural que se va a ver afectada en el caso de la Hispania, pues por la llegada de los musulmanes, y ya en el resto de Europa va a tener repercusiones esta misma invasión musulmana. Pero bien, como ya mencionó el maestro Ricardo, pues así nos situamos y nos encontramos entonces en la batalla de Poitiers, comandada por el buen amigo, ¿verdad? Carlos Martel, quien va a ser el abuelo de Carlomagno, si no mal entiendo, mi estimado Ricardo. Es correcto, Mitlato. Así es. Bueno, no es precisamente su abuelo, pero sí es un ancestro, digamos, dentro del linaje que serían la dinastía de los carolingios, ¿no? Es Carlos Martel, podría decirse que es el primer carolingio, aunque no es el que funda la dinastía, ¿no? Sino que el que funda la dinastía es uno de sus hijos, que es Pipino el Breve. Ok. Pero bueno, para esto no sé si tenga inconveniente, Mitlato, hice la tarea. Adelante, Me gustaría así como que dar algunos antecedentes como para contextualizar acá a los escuchas adelante, adelante. El sobre tiempo es cómo es el suyo, el tiempo desarrollo. es suyo. Va, muchas gracias, Mitlato. Pues antes que nada me gustaría tomar algunos antecedentes y para eso me voy a ir muchísimos años atrás a la cuestión de la edad del hierro en lo que es el territorio francés. Ahí se establecieron dos, podríamos decirlo, protoculturas o culturas, que una era la de Hallstatt y la otra era la de Latén, ¿no? Y estas culturas podríamos calificarlas como culturas protoceltas, ¿no? Es decir, de ese conjunto de pueblos indoeuropeos que se regaron por Europa, germanos, celtas, eslavos, que ya has mencionado en episodios anteriores, Mitlato, pues los celtas son los que echan raíz primeramente en el territorio que actualmente conocemos como Francia, ¿no? Y estas dos culturas, Hallstatt y Latén, fueron como las que dominaron en la Edad del Hierro. Ya posteriormente se convertirán en los galos, ¿no? Habrá una serie de procesos históricos y culturales que derivarán en que se conviertan en galos y obviamente, pues como sabemos, a estos galos los van a conquistar los romanos, ¿no? Con Así es. Julio César en el 51 antes de Cristo y pues toda esa cultura de la Galia, la región incluso de la Galia va a ser absorbida por la por el poder romano, ¿no? Por la República Romana. Luego, posteriormente, estos romanos, al absorber la Galia, la van a dividir en cuatro grandes provincias, en cuatro grandes regiones del territorio que conocemos como Francia, ¿no? Que va a ser la parte de Lyonés, que es el centro occidente de Francia, la parte de Belgique o la parte belga, que va a ser la Galia belga, que va a ser la región del norte. Al sur occidental tenemos a Aquitania y en el sur oriente tenemos a Narbonés. Narbonés, ¿no? Bueno, no soy francés. Déjeme hacer un paréntesis, maestro Richie. Adelante, mi chato, por favor. En esas épocas, y para quien amablemente está escuchando o viendo este podcast, no existía Francia como tal y no existía España como tal. En todo caso, estos nombres, entre comillas lo voy a dejar porque también es otro debate, fueron acuñados enteramente por el Imperio Romano, ¿no? Sobre todo el caso de Hispania, que es un nombre acuñado por Roma, o bueno, por aquellos días, que no se lo pudieron quitar a pesar de los reinos visigodos, se sigue manteniendo el nombre de Hispania, ¿no?
perdura. Hay muchas conjeturas de por qué se mantuvo ese nombre y no se cambió. Pues desde mi perspectiva, porque al final de cuentas pues es una parte del Imperio Romano que los pueblos de Europa por sí mismos no quisieron desligarse tanto del Imperio Romano, como ya veremos en este caso de Carlomagno, ¿no? Inclusive cómo es nombrado Carlomagno. Ya lo veremos. Ya nos platicará Ricardo. Y a este punto, la cuestión leonesa también actualmente, bueno, me hace falta quizás leer cosas más actuales, pero hay mucha idea de que si el reino de León realmente pertenecía a España o realmente pertenece a Francia, ¿no? A pesar de que en los dos hay leones, vaya la redundancia. Solamente ese pequeño paréntesis, mi estimado Richie. Prosiga, por favor. Muchas gracias, Mitlato. Me parece una intervención más que oportuna porque creo que sí es importante que la banda tenga claro esto, ¿no? Que no estamos hablando todavía de naciones como tales, no podemos hablar de Francia. En ese tiempo, pues cuando llegaron los romanos, pues era un territorio dominado por la tribu de los galos, ¿no? Bueno, por los reinos galos. Y por esa misma razón los romanos lo denominan la Galia, ¿no? Y bueno, eh, pues ya una vez que estos romanos dividen la Galia en estas grandes regiones, pues van a establecer ahí su poder primero como república y posteriormente como imperio, ¿no? Y bueno, ya sabemos bueno, quería hacer un apunte también ligado un poco a lo que comentabas, Mitlato, en la cuestión de que pese a que los romanos nunca pudieron asimilar a los germanos, a los pueblos germánicos, eh, en realidad los pueblos germánicos pues no se dejaron dominar, pero ellos aspiraban a ser parte tenían esta idea de formar parte del imperio y de la unidad, de la unidad romana, ¿no? Un poco parecido a lo que sucedió con los macedonios y los griegos, ¿no? Los macedonios, pues para los griegos los macedonios eran como los bárbaros, ¿no? Pero pues al final de cuentas pues terminaron cuando Alejandro Magno, bueno, antes cuando Filipo II comienza su expansión y la continúa Alejandro, pues ellos mismos se autodenominan como griegos. Lo mismo sucede en Europa con los romanos, ¿no? Ellos lo que aspiraban era a ser romanos, pero no querían estar bajo el yugo, digamos, del imperio. Entonces, pues ya para, digamos que lo que podríamos denominar como la Alta Edad Media y los comienzos de la caída de Roma o ya la caída de Roma, pues estas tribus germánicas que venían presionando fuerte al imperio y que terminaron por colapsarlo, pues una de ellas eran los pueblos francos, ¿no? Los francos eran una tribu germánica que se establecieron en el territorio de la Galia, ¿no? Y bueno, ahí de estos francos había como dos grupos importantes, ¿no? Unos eran los francos salios y otros eran los francos ripuarios, ¿no? Y al final de cuentas estos francos salios y ripuarios terminaron pactando con Roma un fuero con la condición de que pues ellos iban a defender la provincia. Pero pues ya cuando cae pues obviamente ese pacto se rompe y pues comienza a haber una serie de disputas entre reinos y entre tribus dentro de los mismos francos, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo también estos francos empezaron también a sufrir el acoso y las invasiones de otros pueblos germanos, ¿no? Como eran los vándalos, los alanos, los suevos y principalmente los visigodios y los burgundios, ¿no? Los burgundios después ya serían asimilados también por estos francos, ¿no? Y entre estos francos salios, digamos, del reciente imperio romano caído, pues surge la figura del rey Meroveo, ¿no? Que se corona como rey de los francos salios, ¿no? Y pues de sus hijos, a partir de Meroveo y de sus hijos, comienza lo que se conoce como la dinastía de los merovingios, ¿no? Que fue como la primera gran dinastía de reinos francos en lo que ya podría decirse como la Franquia, ¿no? Los reinos de Francia, los reinos francos. Bueno, posteriormente, pues este rey Clodoveo que funda a los merovingios comienza a tener
contactos con todo esto que tenemos como tema eje, ¿no? Con lo que es la Iglesia Católica. Él, por casi que por azares del destino, se convierte al catolicismo, ¿no? Primero porque se casó con una católica, ¿no? Con su esposa, se llamaba Clotilde, la esposa de Clodoveo, Clotilde, que era una burgundia católica, era una princesa burgundia católica, ¿no? Y posteriormente se dice que en la batalla de Tolbach, donde los francos estaban tratando de expulsar a los invasores germanos de otras tribus, se dice que Clodoveo empieza a ver, estaba perdiendo la batalla y empieza a rezarle al Dios católico de su esposa, ¿no? Entonces, pues ahí se dice que hubo un milagro en el cual, pues como por inspiración divina, logró revertir la situación y consiguió expulsar a los alamanes, que eran la tribu que estaba invadiendo sus territorios. Y a raíz de esto, pues Clodoveo finalmente decide convertirse ya al cristianismo y ser bautizado, ¿no? Y bueno, después de este suceso, pues digamos que Clodoveo es como de los primeros que consiguen cierta unidad entre los reinos francos, pero pues esta unidad se va a romper porque sus hijos, que fueron Clotario, Childeberto, Clodomiro y Teodorico, pues a su muerte van a terminar peleándose, ¿no? Por ver quién tiene la hegemonía o el control total de los reinos francos, ¿no? Y pues posterior a estas disputas va a surgir un periodo en la historia medieval francesa que se conoce como el periodo de los reyes holgazanes, ¿no? Esto es en el siglo VII. ¿Y por qué les dicen los reyes holgazanes? Pues porque fueron básicamente reyes que no quisieron expandir sus reinos y no quisieron tener disputas, simplemente pues se la campechanearon chido, ¿no? Eran Se burócratas. dedicaron a disfrutar de... Sí, adelante, mi trato. No, digo que eran burócratas nada más. Exacto, sí. Y Ay, bueno, dentro de este periodo surge la figura en Francia de lo que se conoce como el mayordomo de palacio, ¿no? Que fue una figura política pues de mucha importancia porque podríamos equipararla un poco con lo que serían actualmente los primeros ministros, ¿no? Así digamos, en una analogía burda, podría decirse que el mayordomo de palacio hacía las veces de un primer ministro, ¿no? Y pues estos mayordomos de palacio también van a tener como que sus propias casas dinásticas y sus propios procesos también de construcción de títulos nobiliarios, ¿no? Y de ahí pues llegamos al punto que mencionas, Mitlato, que es lo de la batalla de Poitiers, ¿no? ok, Ahí el que... ahí espérame Sí, tantito. adelante. Por favor, sí. Es importante mencionar que, sin olvidar que la línea de esta investigación, así voy a poner entre comillas, es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Todo esto que acaba de mencionar el Richie va acompañado enteramente, ya te dije Richie, ya no te dije Ricardo, va acompañado enteramente de la diplomática religiosa del catolicismo, porque los primeros pueblos bárbaros, tanto germánicos como galos, vuelvo al punto de los hispanos, en este caso visigodos, o no recuerdo si, aún, si ya eran visigodos, como lo mencioné en episodios anteriores, son los primeros que adquieren el catolicismo como su forma de representación espiritual. Y entonces se entienden los diversos reinos europeos de aquellos días bajo la cruz. La cruz es la que va a unificar a los pueblos de Europa. Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice Lucien Febvre en su libro El origen de Europa. Él dice que la nación europea realmente empieza como una nación cristiana, dado que al Constantino convertir el reino, el imperio romano, a convertirlo al catolicismo y darle fuerza a sus jerarcas católicos, estos a su vez se convierten en diplomáticos ante estos pueblos europeos que tú bien has mencionado, y como estos pleitos que tienen internos también van a ser controlados enteramente por la Iglesia Católica, que va a seguir fungiendo como un representante entre los pueblos indoeuropeos, bien mencionas, entre los pueblos europeos y el poder imperial, en este caso el poder imperial bizantino de aquellos días, que seguía permeando, digamos, el mundo mediterráneo.
Y en este respecto, o con esta, ¿cómo llamarlo? Con estas líneas historiográficas y líneas administrativas, porque mi estimado Richie, lo que acabas de mencionar, implica entonces que el sistema feudal, pues realmente no era un sistema tan feudal, ¿no? Sino que ya era un sistema Claro. administrativo, un sistema estatal, o no sé tú qué opinas a ese respecto. Sí, era más como era más que un feudalismo, podríamos decir que era una especie, como bien mencionaste, eran burócratas, ¿no? Podríamos decir que es una burocracia palaciega, ¿no? Ah, qué exquisito, qué exquisito. Sí, o sea, eran reinos, pero dentro de esos reinos había como controles administrativos, había jerarquías y había niveles, ¿no? Todavía no podemos hablar de reinos absolutos ni de, ni de títulos nobiliarios. Bueno, títulos nobiliarios sí van a comenzar a gestarse, pero también es un proceso de larga duración que ya va a empezar digamos, a manifestarse mejor ya, digamos, a partir del siglo IX, del siglo X, ¿no? Pero digamos que en el siglo VII todavía estamos hablando de un conglomerado ahí de reinos que no tienen mucha forma, ¿no? Y pues como mencionas bien, Mitlato, pues no podemos hablar todavía de una organización feudal como tal, ¿no? Bien, entonces, dicho lo anterior, ahora sí pasemos a lo bueno en este pequeño preámbulo de 2 horas. Está bien para No me situar quise extender mucho. ¿no? Para situar a la gente en estos contextos. Eh, entonces, ahora sí, mi estimado Ricardo, nos situamos ya en la batalla de Poitiers de Carlos Martel y ya de ahí vamos a llegar hasta lo que vendría siendo la separación del imperio carolingio o hasta donde usted me diga, estimado, ya que aquí usted es el que creo es experto en estas situaciones, o si no experto, tiene muchísimo más conocimiento que yo al respecto. No he No, sido no, yo no. tan, me ha ahondado tanto en esos avatares de la historia, pero usted sí. Entonces, háblenos de la batalla de Poitiers, mi estimado, y del milagro de Martel. San Denis creo que aparece en esa batalla. Bueno, este, algo que hay que retomar, como bien mencionabas, pues es esto que define Lucien Febvre, ¿no? Ya Europa se empieza, bueno, por lo menos en esta parte de estos reinos francos, se empiezan a identificarse como cristianos y empiezan a adoptar ya como su religión al cristianismo plenamente, y obviamente también influenciados tanto por el papado en Roma, aunque todavía no completamente, pero sí con mucho más remanente, digamos, de la iglesia de Oriente, ¿no? Con lo que sería el Imperio Bizantino. Totalmente de Entonces, pues acuerdo. sí, es importante mencionar esto porque al identificarse ya como cristianos, empiezan a ver a un enemigo o a enemigos en común, ¿no? Que van a ser, pues, todos aquellos que no sean cristianos, básicamente. Y en este caso, la amenaza que más próxima estaba a esta región de los francos, pues era el califato de los omeyas, ¿no? Que, pues ya como ya mencionabas en el episodio anterior sobre la expansión del Islam, pues conquistan la península ibérica y continúan su avance hasta digamos, la cordillera de los Pirineos, que es la región que divide a Francia de España. Y pues ellos, la idea que tenían era la de seguir avanzando, ¿no? Pero va a llegar Carlos Martel, este mayordomo de palacio que comentamos, y les va a poner ahí un freno, ¿no? En la batalla de Poitiers, precisamente. Sí, los omeyas al Y mando, bueno, perdón, Richie, los omeyas al sí, mando de adelante, Abderramán primero, ¿no? El primer es gran, correcto. gran califa, pero en fin. Adelante, mi Es estimado correcto, es Ricardo. correcto. No, muchas gracias por el dato, Mitlato. Por el Perdón, dato. perdón, cabe mencionar que Ricardo es un seguidor fiel de la cruz y yo soy un pseudo seguidor de la media luna árabe, de la media luna del Islam. Adelante, mi Ricky. Estamos, estamos aquí como en la batalla de Poitiers. Sí, Entonces. hombre. Sí, Adelante, adelante. pues gracias, Mitlato. Pues sí, como bien mencionas, Abdulrahman primero es el que comanda a los ejércitos musulmanes del califato omeya, y el que comanda el ejército cristiano de los francos, pues va a ser Carlos Martel, ¿no? Y pues obviamente esta victoria y este freno que le pone al avance musulmán en Europa,
pues le va a dar muchísimo prestigio, ¿no? Y va a llegar un punto en el que va a ser coronado rey de los francos. Y bueno, de ahí ahí en Carlos Martel está precisamente el origen también de de otra importante dinastía en la historia francesa, que van a ser los carolingios, y de un personaje pues sumamente importante no solo para la identidad, digamos, francesa, ¿no? Sino para la identidad europea y para la identidad cristiana, ¿no? Que va a ser Carlomagno. ¿Por qué? Porque Carlos Martel se convirtió en mayordomo de la región de Austrasia, y el otro va a ser Pipino, el que nombran el Pipino el Breve, ¿no? Que va a ser mayordomo de Neustria. Entonces, a la muerte de Carlos Magno, y al final pues Carlomán va a terminar por retirarse de esa disputa y dedicarse pues a una vida ya más de ascetismo, ¿no? De retiro, de convertirse casi casi en un monje Shaolin. Sí, un poco como Felipe Pero II, ¿no? algo así, un poco parecido. Sí, Ujú. Felipe II pues en algún momento va también a terminar abdicando. Pero Y adelante, pues en el adelante. caso, gracias, mi Plato. En el caso de Pipino, pues él asumió como rey de toda Francia. Estamos hablando del año 1500, va a tener el control total, pero Carlomán se retira de la disputa y se convierte en una zeta, se va casi casi a vivir a las montañas. Mientras tanto, Pipino el Breve, pues asume todo el control de Francia, ¿no? Y estamos hablando de que su reinado va del 751 al 768 después de Cristo. Y bueno, con este reinado de Pipino, él es el que funda, digamos, la dinastía de los carolingios, ¿no? Y a su vez expulsa de toda disputa y de toda escena política a los antiguos reyes merovingios, ¿no? Y bueno, de ahí, de las invasiones de los lombardos en el norte de Italia, ¿no? Y ante esta invasión de los lombardos, que eran otro pueblo de origen germánico, el Papa Esteban II pide ayuda al reino franco de Pipino el Breve para que le ayuden a combatir a estos lombardos, ¿no? Y pues estamos hablando de que esa región que estaban conquistando, que era la de Rávena, cuando Pipino logra desterrar a los lombardos, pues Rávena pasa a formar parte de los estados pontificios que son como el remanente de lo que alguna vez fue Roma, pero ya es una Roma católica, ¿no? Y bueno, pues comienza ahí a gestarse una gran relación entre los papas y los reyes francos. Y pues igual que sucedió anteriormente, Pipino tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Carlomán, que heredó la parte centro y oriente de Francia, y el otro pues va a ser, ahora sí que el héroe de la película, ¿no? Que va a ser Carlos I, mejor conocido como Carlomagno, y él va a heredar la parte occidental y también la parte norte y sur, ¿no? Y bueno, pues a la muerte de Carlomán, pues Carlomagno asume como rey de toda Francia. Estamos hablando ya del año 771. Y pues Carlomagno conquista los reinos lombardos en el 774 en el sitio de Pavía, perdón. A su llegada a Roma es nombrado protector de los estados papales y del cristianismo. Y pues también comienza la expansión del cristianismo en Europa, pero ya a punta de espadazos, ¿no? Ya no por la buena. Sí, que, Entonces, o bueno, termina, adelante. gracias, Mitlato. Ya rápidamente, este, pues comienza esta expansión del cristianismo por Europa. Eh, Más adelante, Carlomagno va a ser protagonista junto con junto con su sobrino y general Roldán de uno de las batallas, digamos, más épicas y más importantes para la historia del cristianismo, que va a ser la famosa batalla de Roncesvalles, ¿no? Y Ujú. esta batalla, pues, se dio ya que el, el, este, el sultán Abdulrahman del califato de los Omeyas
pidió ayuda a Carlomagno para que lo apoyara contra algunos rebeldes que estaban ahí en la Hispania musulmana. Pero cuando llega, pues resulta que le dice, no, pues muchas gracias, pero ya no te necesito. Entonces, pues Roldán se enoja, intentó tomar Zaragoza, pero pues no pudo, y al momento de su regreso lo emboscan los vascones al ejército de Carlomagno y junto a Roldán, y pues ahí se da esa famosa batalla que pues fue el caldo de cultivo para que se gestara el Cantar de Roldán, ¿no? Que es como una de las fuentes más importantes para conocer algo de la historia medieval, ¿no? Y bueno, ya podemos hablar de que con los reinos carolingios se va a implantar ahora sí el sistema feudal, ¿no? Ya entra aquí toda esta cuestión política, administrativa, de posesión de la tierra, de posesión de los siervos, de jurar lealtad al señor feudal. ¿Por qué? Porque al ser un imperio tan vasto, al igual que lo fue Roma alguna vez, pues necesitas apoyarte en una nobleza, ¿no? Necesitas crear una nobleza y al mismo tiempo necesitas que esta nobleza te apoye. Y como te apoya, pues a través de la lealtad que ellos van a ofrecer al rey y al mismo tiempo de la lealtad que ellos van a tener de sus súbditos y de los tributos que estos van a pagar por la protección que tienen de habitar la tierra del señor feudal. Y bueno, ya posteriormente el 25 de diciembre de 1800 en la Basílica de San Pedro, perdón, el 25 de diciembre del 800, no de 1800, en la Basílica de San Pedro, Carlomagno va a ser nombrado por el Papa León III como el Sacro Emperador Romano Germánico, ¿no? Y aquí pues ya estamos hablando de una relación y una influencia total de una cristianización completa ya de los reinos francos, de los reinos germánicos, todos bajo la cruz, ¿no? Ya se gesta esta identidad cristiana, esta identidad católica europea. Y pues te cedo los micrófonos, Mitlato, no sé si gustes comentar Sí, algo al respecto. justamente terminas donde va a empezar el siguiente episodio de esta bonita serie de podcast, el Sacro Imperio Romano Germánico, que espérelo próximamente, al cual también te invito, mi estimado Ricardo, es un gran aporte para esta fase Pues, histórica. muy agradecido, Mitlato, con Y gusto. este último, digamos, estos últimos comentarios que haré serán respecto de, cabe mencionar que en este mismo lapso se dan varios papas negros o antipapado, pero ese tema lo voy a tocar específicamente, digamos, al final que hablemos de la Edad Media, voy a tocar lo de los antipapas porque existen desde el inicio del catolicismo y quizás hasta la actualidad, siguen existiendo estas cuestiones de líderes religiosos que se reconocen como católicos, pero no quieren seguir la institución, digamos, católica como tal, ni quieren formarse de manera independiente. Entonces, por eso pienso hacer más adelante esas cuestiones de los antipapas, porque en este lapso también de los imperios carolingios, en las disputas entre los herederos francos, pues hay bastantes nombramientos papales que no son reconocidos, digamos, dentro de la institución católica. Y aquí, estimable radioescucha o estimable video amable asistente, digamos, de estas videoconferencias, se cierne, como bien dice Ricardo, ya el poder entre el poder imperial, vamos a llamarle de esa manera, el poder de reinos y el poder cristiano por el otro lado, y amalgaman en una perfecta sincronía que va a durar los siguientes 1500 años prácticamente, ¿no? Desde Así 1800, es. 1200 años. Soy historiador, discúlpeme, no nací para las matemáticas. Pero va a ser desde el siglo séptimo hasta nuestros días, porque no tenemos reyes en este planeta Tierra, reyes europeos, que siguen respondiendo a esta forma jurídica e institucional de, por un lado, tenemos la cuestión administrativa, como bien mencionó Ricardo, de vasallos, diplomáticos, trabajadores, y por el otro la cuestión de una institución de fe y de una institución política totalmente, porque a partir de este momento ya la institución católica se vuelve una institución política, ya no va a ser exclusivamente una institución religiosa, porque
en esta conjunción, Carlomagno, aún con el poder que logró mantener, aún siendo quien realmente defendió Europa, lo voy a poner en ese estilo, vean mi pesar en mi cara, cede todo ese poder ante la institución católica, cristiana, romana, le cede totalmente el poder y él es el que decide que los únicos emperadores que pueden gobernar o que pueden regir en un imperio, en un reino más bien, van a ser los reconocidos por la Iglesia Católica de Roma y que era el punto que le faltaba a la Iglesia Occidental para ahora sí ya marcar una línea plenamente clara del poder del Imperio Bizantino y establecerse ellos como los auténticos eh, certificadores de realeza a toda Europa, o a lo que conocemos nosotros como la Europa Central, ¿no? No sé si quieres decir algo al respecto, mi estimado Richie. Pues sí, simplemente confirmar lo que comentas, Mitlato. Hay algunos historiadores que manejan versiones de que, pues para el mismo Carlomagno era como una humillación, ¿no? Ser vasallo el del Papa, Uh cuando en -huh. realidad todo el resto de Europa era vasallos de él, ¿no? Así es. Toda la nobleza europea, toda la aristocracia europea de su tiempo eran vasallos del emperador Carlomagno, pero este a su vez era vasallo del Papa, ¿no? Pero pues ahí, ahora sí que en su cabecita pudo más el temor a Dios que el temor a las armas. y y por otro lado, pues también comentar con respecto a esa división entre Iglesia Romana Católica y la Iglesia Bizantina o la Iglesia de Oriente, eh, pues se tomó precisamente también como una querella política y una querella pues también del patriarcado, ahora sí, porque en el Imperio Bizantino estaba reinando Irene, ¿no? Que era una mujer, y pues como una mujer iba a ser la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces pues se decantaron porque fuera en Roma la capital o el centro de, ya digamos, del cristianismo, ¿no? Y pues únicamente eso, Mitlato. Y también remarcar que fue León III el papa encargado de coronar a Carlomagno y fue León III quien estableció prácticamente la burocracia para definir quién sí puede ser un rey y quién no puede ser un rey, qué familia pertenece a este tipo de cuestiones de realeza, qué familia no puede ser realeza. Fue León III quien se encargó de este asunto, quien retoma hábilmente la cuestión jurídica romana, le agrega un poco de la cuestión filosófica de la ciudad de Dios de San Agustín y lo aterriza en los tiempos en los que vive. Hábilmente, León III y la Iglesia Católica en general vislumbran que el Islam no se va a ir de buenas a primeras y también encontraron que pueden manipular a los reinos europeos en beneficio de la Iglesia Católica al 100%, ¿no? Mediante como bien dices, el temor de Dios fue muy grande en Carlomagno. Yo no sé si él no hubiera dado este poder a la Iglesia Católica, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que, como bien dice Lucien Febvre, el mismísimo Mark Locke en los Taumaturgos, mencionan que esta cuestión de la fe, de la magia, ¿no? De la magia de la fe, calmó un poco a los pueblos que se estaban gestando en aquellos días, que venían de unas revueltas muy fuertes, que estaban en medio de invasiones por todos lados, que apenas estaban coordinándose para poder ser eh, instituciones, vamos a llamarla de esa manera. Y entonces este temor a Dios representó más bien una especie de un acuerdo de paz entre estas emergentes civilizaciones que pues ya mucho tiempo después se tuvieron que enfrentar, ¿no? Y no hablo hasta la Segunda Guerra Mundial, hablo a las cruzadas, ¿no? Prácticamente que están ahí, la Guerra de los 100 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece también remarcable mencionar cómo a partir de este momento la Iglesia Católica se vuelve todopoderosa y imparable como hasta prácticamente nuestros días. Otro punto importante es que la Iglesia Católica asume en esta fusión que se da con Carlomagno, asume las funciones civiles, asume, bueno, ya tenía las funciones civiles de casamientos, nacimientos, de funciones, etcétera, etcétera,
Y lo único que hace Carlomagno es decirle, ahora yo tienes el poder de hacer esto, pero con mis vasallos, vaya. Ese poder sigue perteneciendo a ti y a nadie más. Entonces, se sigue dando, se sigue fortaleciendo la institución católica. También me cabe mencionar que a este punto aún no existían las órdenes mendicantes como las conocemos al día de hoy. Reitero, ese punto vendrá más adelante con las cruzadas, una herencia directa de las órdenes templarias, las órdenes teutonas, las órdenes hospitalarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más, mi estimado Ricardo, a este respecto? Pues únicamente mencionar, ¿no? Que a raíz de por eso dicen algunos historiadores y algunos especialistas que Carlomagno es como el padre de Europa, ¿no? Porque con esta, con esta unión que tuvo con el Papa, pues se gesta en Europa lo que vendrían siendo las instituciones de antiguo régimen, ¿no? Y también con la entrada del feudalismo, ¿no? Ya el clero ya forma parte de los estados monárquicos europeos, al mismo tiempo también se gesta la nobleza, ¿no? Y a raíz de esa combinación entre nobleza y clero, pues también los papas comienzan a comportarse como príncipes, ¿no? Uh -huh. Y también empezarán disputas dinásticas entre diferentes casas, los Borgia, los Medici, etcétera, por ver quién va a ser el papa, ¿no? Porque ser el papa era, pues como estamos mencionando, no era incluso hasta de más poder que el propio emperador del Sacro Imperio, ¿no? Entonces, pues sí, comienza también, si les gusta Game of Thrones, si les gustan las intrigas palaciegas, si les gustan las traiciones y el incesto, pues la historia de los papas, que hay un libro que escribió Von Rank, Así es. pues ahí podrán encontrar mucho de eso, mucho incesto, muchas intrigas, mucha traición y mucha mugre, ¿no? Y mucha Entonces, esa es la política, parte, ¿no? claro, mucha política por todos lados, y esa es la parte que podemos hacer crítica, ¿no? Precisamente de lo que es la Iglesia Católica y de lo que se convierte la Iglesia Católica, ¿no? Sí, claro. Dejar atrás como que esta idea hippie o pacifista de Jesucristo de que nos amemos los unos a los otros para convertirse en ostentadores de poder y en perseguidores de ese poder, ¿no? Claro, grandes palabras, Ricardo. Eh, Porque Gracias. sí, toda la razón. A partir de este punto, bueno, desde antes, desde que Constantino les dio el poder, los principios cristianos, ¿no? Como bien dices, de fe, más bien de hermandad, de paz, estar bien con uno mismo, quedan totalmente de lado y empiezan una carrera, una competencia por el poder, que lo consiguen de gran manera. Y sí, por eso es una historia Así es. crítica de la Iglesia Católica, pues como institución, no tanto en cuestiones de fe, en cuestiones de fe es para algo más teológico, algo más de buena vibra, como bien dices, ¿no? En eso no va encaminado a crear herejes, lo va encaminado a pensar y de repensar y de plantearnos el significado de la Iglesia Católica en la historia del mundo occidental y del mundo enteramente, ¿no? No se diga la historia de la Iglesia Católica en América, que reitero por sí mismo, voy a elaborar otro tipo de episodios a ese respecto. Y no tendría más que agregar por este episodio, que ha sido bastante ameno tenerte en este programa, mi estimado Richie. Ojalá puedas seguir Muchas acompañándome en esta gracias, Víctor. aventura. Claro que sí, Eh, con gusto. y entonces quedaríamos para el siguiente episodio, que va a tratar precisamente sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y cómo continúa el legado del reino carolingio con con sus propias problemáticas y cómo va subsistiendo, ¿no? A través del tiempo hasta, pues no sé, quizás hasta Prusia, quizás hasta el Führer, ¿no? Me voy a ir así muy cercano y muy lejano en estos Pues procesos de larga. El Führer, perdón que te Adelante, interrumpa, Richie, mi adelante, Clato. Richie. Führer precisamente de ahí retoma que el Estado nazi alemán es el Tercer Reich, ¿no? Quiere decir que es el tercer imperio, ¿no? El primer imperio, pues es el Sacro Imperio Romano, el primer Reich. El segundo Reich vendría siendo el Imperio Alemán, ¿no? Tras la unificación a Uh -huh. cargo de Bismarck y con la, con el nombramiento del Kaiser Guillermo, va a ser el segundo Reich, y el tercer Reich, pues va a ser lo que Hitler planteaba, ¿no? El Estado nazi totalitarista alemán. Uh De -huh. ahí viene. Sí, y
con la remanencia del Imperio Romano, ¿no? De Führer con el águila real en vista lateral, vaya, es una reminiscencia total del Imperio Romano, del SPQR. Pues muy bien, mi estimado Ricardo, muchas gracias. Vuelvo a agradecer tu tiempo, tu conocimiento. Gracias a ti por la invitación, Mitlato. No, en cuanto esté esto Un honor. arriba en YouTube, pues ya te lo paso para que lo vayas compartiendo. Y Muchas espero gracias. que pues, podamos ver para el siguiente episodio del Imperio Sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, pues, tú que eres historiador, mira, luego vienen las invasiones vikingas, luego vienen las cruzadas, luego viene la Guerra de los 100 Años y cerraremos con la 1492, cuando corren a los moros de España, ¿no? Y cómo la Iglesia Católica está atrás de todo ese asunto. Pero ya estuvimos viendo a su tiempo y espero me puedas acompañar en algunos otros programas. Claro que sí, Mitlato, con mucho gusto. Gracias por la invitación de nuevo. No, pues nada, que tengan un excelente día, noche o lo que sea que esté pasando cuando estén viendo este video. Y no me queda más que decir que hasta luego. Del año 751. Uh -huh.